Y ahora tengo a César y Ondina Popesco. Ellos son investigadores, consultores empresariales, también son catedráticos, físicos, en fin, son muchas cosas de una pareja extraordinaria. Así que hoy van a hablar del lenguaje del dinero. Mi querido César, Ondina, ¿cómo están? Muy bien, querida Adriana. Buenos días a todos. Buenos días, qué gran gusto estar contigo de nuevo. Al contrario, yo soy la que debo dar las gracias porque cada que están en el programa, pues aprendemos mucho. Y tengo muchas preguntas para ustedes, ¿sí? Qué bueno. A ver, ¿cuál es el lenguaje del dinero? ¿Por dónde empezamos? Porque pues tenemos, desde que nacemos, estamos en contacto con dinero. Todo en la vida tiene un costo. Todo, desde nacer hasta morir, vivimos gastando dinero. ¿Cómo aprender el lenguaje del dinero para entenderlo y para producirlo? Muy buena pregunta. La pregunta de millón de qué, ¿de pesos o mejor de dólares? Porque el peso ya se No, sí, fijaron que de se... euros, mejor de euros, De de euros. euros, porque el peso se va, ya ven dónde se va. En fin, pues miren, nosotros tenemos que entender que nuestra realidad es en acuerdo con lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, nuestro famosísimo Einstein exactamente esto nos decía, de que como pensamos nosotros, así se manifiesta nuestra realidad. Entonces, todo empieza con lo que hemos aprendido. Porque, fíjense, nosotros estamos aquí en la naturaleza, aunque ya no nos damos cuenta de que ¿Cuál naturaleza, no? somos parte del universo, somos parte del todo, estamos conectados con todo, ¿no? Pero nosotros estamos encerrados, por así decir, en nuestras actividades de día a día, en nuestra sociedad que hemos creado, en nuestros problemas que nosotros mismos hemos creado. Y entonces no nos damos cuenta de la magnitud, por decir así, de todo lo que hay, de la abundancia, de la infinidad de posibilidades, ¿sí? Porque a la medida de que nosotros crecemos desde niños hasta adultos, como que más miedosos nos hacemos, más barreras nos ponemos en actuar. Piensan en un niño, está experimentando, no tiene límites, está disfrutando de la vida, tiene curiosidad, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues nosotros como seres humanos somos el resultado de toda esta evolución de millones de años en donde nosotros, como animalitos también, viviendo en la naturaleza, pues no teníamos suficientemente recursos. Aquí está la clave. No teníamos suficientemente recursos porque no teníamos desarrollada nuestra inteligencia, nuestra razón, nuestra lógica, con cual creamos todo lo que hemos creado, este mundo moderno de cual estaba hablando. Entonces nuestro cerebro se creó en esta mentalidad de escasez y seguimos teniendo esa mentalidad de escasez hoy en día. Y pensamos, mira, es pesado ganar dinero, hay que luchar para ganar dinero, hay que luchar para tu día a día. Cuando la realidad es que hoy en día tenemos muchísimas posibilidades, pero nuestra mente va con la mentalidad atrasada y nos induce esta escasez. Entonces en nuestra mente tenemos un conflicto entre las posibilidades que realmente tenemos hoy en día y nuestra mentalidad. Y sorpresa, o sea, lo que tenemos en la mente vamos a proyectar. Entonces, aunque hay estas posibilidades, muchas posibilidades de generar dinero para ti y para muchas personas, no las vemos. Entonces aquí vienen estos bloqueos, estos lentes que cada país tiene, que cada persona tiene. ¿De dónde vienen estos? Ah, pues por un lado, así como les estaba diciendo, de acuerdo a la evolución millones de años atrás, entonces nuestro cuerpo mismo y nuestra mente está hecha para funcionar con un gasto mínimo de recursos. Fíjense que toda esta parte, cuando nosotros queremos ser eficientes, de hecho, somos en una condición de una mentalidad de escasez.
Claro, no está bien desperdiciar los recursos, pero tampoco no caer en la trampa de que no hay. Les platico una historia mía personal. Mi papá, en paz descanse, pues siempre cuando lo escuchaba, eso me acuerdo de él. Me decía siempre, no hay, no puedo, ¿qué puedo hacer? La vida está pesada, hay que luchar para ganarte el dinero. Todo lo que proyectaba, lo que me decía él, era desde una condición de escasez. ¿Sí? Lo que acaba de decir César, es el lenguaje de dinero de la escasez, porque también puedes tener el lenguaje de dinero de la prosperidad. Sí, porque fíjense que el dinero tenemos que verlo así, si quieren, como a un chino, ¿no? Que no nos entendemos con él hasta que no le aprendemos su lenguaje, ¿no? Si no aprendemos chino, mandarín, entonces pues muy pesado. O los dos sabemos el inglés o otro idioma, pero el chiste es que no nos entendemos, aunque nosotros proyectamos y decimos que, yo quiero hacer riqueza, hacer abundancia, quiero poder ayudar a los demás, porque esta es otra. Nosotros venimos de fábrica proyectados, por decir así, Dios nos hizo así, para que nosotros crecemos. Porque como cuando venimos en la vida, somos un pequeño animalito que no tiene conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues el filtro que nosotros ponemos y decir, ¿sabes qué? De acuerdo a mi ética, a mis valores, a mis enseñanzas, pues no tengo que robar, no tengo que matar, tengo que ganarme la vida de una manera honesta, etc. Entonces, cuando somos chicos, nosotros no tenemos estos filtros. ¿Sí? Hacemos lo que sea para que nos vaya bien a nosotros mismos. Y de aquí se desarrolla mucho el ego y todo este tipo de narcisismo hasta que todo el mundo está a mis pies, ¿no? Alrededor mío gira el mundo. Pero ese pensamiento y ese lenguaje que yo utilizo para expresar esto es realmente un lenguaje del dinero, de la escasez que tú tienes en tu mente. Y sí es cierto que venimos programados con nuestra mente animálica para sobrevivir, y eso significa escasez. Pero Dios nos dio otra mente, que es la mente del humano, la mente que la tenemos que activar nosotros de manera consciente, y esa conciencia se desarrolla a los 6 años. Pero ya si tienes 40, 50 años y te quedaste con la mente inconsciente todavía, pues significa que te tienes que educar para hablar el lenguaje de dinero de la prosperidad, porque ya son muchos años, desde los 6 años en adelante, que cuando tú tienes la oportunidad de aprender este lenguaje de la prosperidad. Y bien, entonces, ¿cuál es este proyecto humano? Pues desarrollar la conciencia para poder generar más riqueza, porque de fábrica, de cajón, nosotros no podemos generar eso. Generamos nada más lo necesario. Estas son las necesidades básicas que cualquier animal compartimos con los animales. De hecho, todas estas necesidades básicas. Entonces, cuando nosotros nacimos, por decir así, como humanidad, o cuando fuimos creados como humanidad, pues no se nos enseñó también este lenguaje de la abundancia, ¿sí? Entonces tuvimos que, por prueba y error, a ver por dónde y cómo le hacemos, ¿sí? Y cada uno hace lo que puede. Sí, todos se proponen, pero ¿lo logran todos? De hecho, es todo lo contrario. ¿Se fijan? Todos se proponen eso, o la mayoría se proponen, pero muy pocos lo logran. ¿Por qué será? Hay que actuar de manera enfocada, porque si tú dejas tu mente que se divaga, se distrae. Sí, se distrae con el caos del día a día, y la mayoría de las personas esto hacen, nunca vas a poder construir la prosperidad. La prosperidad no se construye con ese cerebro animálico
que está diseñado para sobrevivir. Se construye con nuestra mente humana. Y esa mente humana, para que se active, me tengo que educar. Entonces, la educación del dinero, en materia de dinero, es muy importante. Y la verdad deberíamos de empezar a hacer esto desde chiquitos. Y eso empieza con entender qué es el dinero. Es una herramienta, el dinero no es un valor, es una herramienta que yo tengo y con esa herramienta yo puedo crear mucho valor en mi vida o puedo crear destrucción. Hay varios ejemplos de qué puedo hacer con el dinero. Para bien y para mal. Para bien y para mal, ¿no? Pero tengo que tener esa conciencia de qué quiero crear con el dinero. Más allá del dinero, fíjate, porque son muchos que vienen, ustedes ya nos conocen, tú Adriana también. Nosotros nos dedicamos mucho a consultoría, capacitación y coaching, además de dar nuestro diplomado de prosperidad con física cuántica y neurociencias, que es un entrenamiento mental exactamente para cambiar este chip, esta mentalidad desde la escasez hacia la abundancia, porque nosotros vivimos esto, nosotros venimos desde un país muy rico en recursos naturales, pero con mucha escasez mental. ¿Sí? Entonces, Sí, tuvimos porque que además darle la con vuelta. un régimen. Sí. Sí, vámonos a corte, ahorita regresamos. Gracias. Bueno, pues seguimos con Ondina y César Popescu. Yo quisiera enfatizar, César, Ondina, algo muy valioso que ustedes acaban de decir. ¿Tú sabías que hay rutinas que hacemos los padres, pero que son rutinas de pobreza? Y me encantó lo que dijiste, César, porque cada vez que le digo a mi hijo no hay, pues ¿qué crees? Que el dinero se da en maceta, que no es que la situación que estamos pasando, estamos formando una mentalidad de pobreza. Y quiero decirlo porque es precisamente en los países totalitarios donde hay dictaduras que se promueve esta mentalidad. Y esta mentalidad de pobreza, esta mentalidad es la que nos hace que no crezcamos. Cambiar la mentalidad de pobreza a la mentalidad de riqueza es un proceso y que necesitamos cambiar nuestros hábitos para que ese proceso se pueda dar. En su experiencia, ¿cuáles son los pasos que tendríamos que ir dando para erradicar de nuestra educación esa mentalidad de pobreza? Porque América Latina la tiene, ¿eh? No nomás en Europa, los países que fueron sometidos por el comunismo, sino la tienen muchas personas en el mundo entero. Fíjate, es buenísima pregunta y les voy a dar un ejemplo de qué pasaba en mi familia. En mi familia jamás se hablaba del dinero. Otra. Sí, esa es otra mentalidad de escasez. Y yo veo que en muchas familias de aquí, de México y de América Latina, no se habla del dinero. O sea, el dinero es el ojo del diablo, ¿no? Algo así. Entonces, fíjate, eso de no hablar del dinero y no educarte en el dinero, pero porque cuando hablas, estás haciendo más claras tus ideas sobre el dinero y junto con otras personas puedes ver posibilidades. Cuando no haces esto, te limitas muchísimo. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo me enfoqué muchísimo en estudiar, ¿no? Pero de estudiar no puedes comer. Entonces, yo ganaba en mi primer trabajo, fue un trabajo de mucha escasez, yo ganaba $50 al mes. Pero, ¿qué estabas haciendo? Era investigadora. Exacto. En la más alta entidad, por decir así, del país, en la Academia Rumana de Ciencias. Pero fíjate, ese fue una cuestión totalmente totalitarista, este organismo, y el problema es cuando tú aceptas dar algo muy valioso que tú tienes, tu conocimiento, por $50 al mes. Este es algo increíble que deberíamos de haber hecho
pues no aceptar esas condiciones. Tener más confianza en uno mismo, decir yo valgo mucho más, yo aporto más valor a tu vida, entonces por favor págame. Porque fíjense, esto es una característica del comunismo que nosotros vivimos. Les voy a platicar que pasaron 25 años desde que cayó el muro de Berlín. Y pues de 1989, 35 años, Sí. 35 años, ¿sí? Y quiero decirles de que aunque nuestro país está en la Unión Europea y ves pues todo así bien arregladito como en la Unión Europea, en cualquier otro país, la mentalidad de la gente sigue igual. Y de hecho, eso sería el primer paso, contestando a tu pregunta. Porque ¿cuál es una mentalidad de escasez? Cuando tú te compras la idea de que dependes del presidente, de que él es Dios en la tierra y que él te va a resolver la vida. Y esto los digo de nuestro dictador que tuvimos, se llamaba Ceausescu, porque lo fusilaron. Y entonces esta es la característica de cualquier sociedad, de cualquier país totalitarista, que depende del mero mero, del presidente, del líder, como sea, como se nombra, y que éste no deja el poder. Entonces, ¿qué pasa? Él distribuye, por decir así, a su gusto el querer la riqueza en todo el país. Entonces, ¿qué va a pasar? La gente, para que pueda alcanzar a vivir mejor, tiene que ponerse bien, hacerse de alguna manera político, pero no es una meritocracia, no es porque se vale su trabajo, sencillamente porque está una persona de confianza, en comillas, con los líderes, los conductores. Entonces se hacen los mejores negocios, lo hacen con el Estado, con el gobierno, no entre ellos los hombres de negocios. ¿Sí me explico? Entonces, en lugar de ser una estructura horizontal, exactamente como en una empresa, un organigrama horizontal, es un organigrama vertical. Y aquí viene otra cosa. Viene también desde la historia y cómo nosotros crecimos en cada familia. El patriarcado. El hecho de que el hombre, el abuelo, tiene que tener la última palabra. Los jóvenes, las mujeres, pues no. ¿Sí me explico? Entonces aquí hay un problema, porque se fomenta desde las familias esta estructura piramidal en donde la última palabra la tiene el jefe. Esta manera de hacer las cosas es una manera que activa mucho a nuestro cerebro animálico, porque esa persona va a tener la palabra y se va a encargar de la sobrevivencia de su grupo, pero esta es sobrevivencia. Una persona que hace eso en una empresa, en una familia o en un país, nunca te va a generar prosperidad. Te va a dar poquito, te va a dar cantidades poquitas de dinero con cual tú puedes sobrevivir. Para que no te mueres. Exacto. No vives, pero tampoco mueres. Eso era el comunismo. Exacto. Y esa es una mentalidad de escasez absoluta. Cuando la realidad es que cada uno de nosotros podemos dar lo mejor de nosotros y podemos generar con eso lo mejor de nosotros, mucho valor en los demás, y así se va a materializar este mucho valor en dinero. Eso es el dinero. El dinero es una herramienta con cual tú expresas el valor que tú das a las demás personas. Pero si tú te limitas en no dar nada, pues obviamente ¿qué vas a recibir? Casi nada, ¿no? O si te limitas en decir yo doy todo pero pido nada en cambio, es igual de peligroso, porque estamos viendo también por ahí los sacrificios, por decir así, de mucha gente que dice pues yo estoy nada más cuidando de mis hijos o estoy cuidando de mis papás. Es algo noble, por supuesto, pero si tú no te cuidas a ti misma, a ti mismo, entonces no puedes cuidar de los demás. ¿De dónde dar si tú no tienes? Pero eso de cuidar, mucho cuidado con esa palabra, ¿no? Porque los haces inútiles, fíjate.
hasta dónde los cuidas y hasta dónde los desarrollas, los educas para que sean independientes y para que puedan ellos agarrar y ver estas posibilidades y así construir su prosperidad. Esa es la pregunta que yo quiero lanzar hacia cada uno de ustedes que nos están escuchando. Y el primer paso, porque esto nos preguntaste, para empezar a aprender el idioma del dinero, que es como todo idioma, ¿no? Tiene palabras específicas, tiene una estructura gramatical específica, entonces hasta que llegar a saber leer y escribir bien y hacer hasta poesía, escribir textos bonitos, pues primero hay que aprender las primeras palabras, primero hay que aprender los ¿así se llama? Solfegios. Sí. En la música, ¿no? O sea, hay que practicar poco a poquito, ¿sí? Y bueno, ¿cómo empezamos a hacer eso? Pues les digo el primer paso de nuestro método Ponce, es un método científico que lo desarrollamos Y lo para registramos en el libro. exactamente, para poder cambiar mentalidades de escasez hasta la mentalidad de abundancia y también emociones. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Stop. Ponen stop a lo que estaban haciendo para poder activar el observador. Si ustedes no se observan, si ustedes no observan también con una mente crítica, lógica, lo que está pasando en sus vidas y lo que está pasando alrededor, entonces pues están al querer del medio. Porque los animales así son, al querer del medio. Están sobreviviendo. Están sobreviviendo, esto quiere decir, ¿sí? Entonces, el primer paso para contestar a tu pregunta es tomar una pausa. Aunque parece así como que, a ver, pues yo quiero hacer dinero, ¿cómo voy a hacer? ¿Con una pausa? Pues sí, porque tenemos que romper esta red neuronal de escasez que ya se nos formó a lo largo de toda la niñez y luego a lo largo de toda la vida y la compramos, por decir así, de la sociedad en donde vivimos. Entonces, si nosotros no interrumpimos esta red neuronal, es decir, la manera de cómo pensar, y no empezamos a hacer todo lo contrario, esto es algo también impactante, importante, hacer todo lo contrario. Si tú hiciste hasta la fecha pues lo que estás haciendo, ¿no? Y los resultados no son buenos. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le cambias poquito? Entonces, el resultado a lo mejor se va a cambiar poquitito, si es que se va a cambiar. Pero si tú haces todo lo contrario de lo que estabas haciendo, entonces los resultados se van a cambiar dramáticamente. Pero bueno, eso, ojo, porque tenemos que hacerlo con cuidado, o sea, los objetivos tienen que ser bien puestos. No es así nada más, ya ahora tiro la toalla, ya no hago nada, porque me dijeron tomar una pausa y luego hago todo lo contrario. Si me despertaba en la mañana, ahora me despierto por aquí, por las 12 del día o 3 de la tarde. Vámonos a corte y regresamos. Vámonos a corte. Lo que estás diciendo, vámonos a corte. Hoy es un buen día para dar ese primer paso que te llevará a la cima. Simplemente Adriana. Radio inteligente para personas inteligentes. Rompe con tus barreras mentales. Nutriendo tu intelecto. En Simplemente Adriana. Bueno, seguimos con Ondina y César Popescu y estamos hablando del lenguaje del dinero. Hay algo que no he dicho, César, Ondina, y que me gustaría decir. Todos los días, a lo mejor se van a reír, a lo mejor no, pero todos los días tú te das mensajes. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué mensaje te das cuando con la toalla que te secas en la mañana, cuando te bañas, casi aparece papel, está media rota, descolorida? ¿Cuál es el mensaje que te das? ¿Cuál es el mensaje que te das cuando la colcha que tiene tu cama, mira, cuando te casaste tenía palmeras, cocos, y ya no tiene ni cocos ni palmeras? Hace no sé cuántos años no cambias la colcha y se ve desgastada, se ve raída. Y esto lo digo porque todos los días tú te das mensajes, día con día.
Y la pregunta es, ¿por qué te das mensajes de pobreza todos los días? Muy buena pregunta. Y la verdad es que, claro que nos damos mensajes sin darnos cuenta. Aquí es el problema, sin darnos cuenta. Entonces, el tipo de mensajes que nos damos sin darnos cuenta, pues son exactamente por qué hacer las cosas si no me lo piden. Por qué, pues como dijiste tú, hacer la cama en la mañana porque de todos modos no la ve nadie más que yo. Entonces hacemos cosas para otros, pero no hacemos cosas para nosotros. Aunque ni eso no lo hacemos, porque veo aquí un problema muy grande. No sé si han viajado, pues, en Europa, en otros países, donde todas las casas son bonitas, arregladitas, terminadas por fuera, ¿sí? Aquí los ves, pues, todavía con las varillas así, que algún día a lo mejor voy a hacer el segundo piso. O también para evitar el pago de impuestos, porque entendí que si dejas la casa sin terminar, entonces no pagas no sé qué impuesto. Fíjate, como que todos se van por ahorrarse pesitos, por no pagar. Observan. Entonces, el mensaje que te mandas es automáticamente de que No soy capaz. no soy capaz, ¿sí? No soy capaz de terminar una casa, no soy capaz de hacer mi cama, no soy capaz de llegar puntual a una cita. Porque tú siempre estás pensando, todo es un costo. O sea, ¿por qué voy a gastar yo en una toalla cuando, mira, esa toalla todavía sirve? ¿Por qué voy a gastar en mi casa? Porque, mira, la casa está bien. Que se ve mal, no importa, ¿no? Pero fíjate que sí importa, porque lo que tú acabas de decir, Adriana, que te das todos los días estos mensajes para el cerebro, es cierto. Te das estos mensajes y todos son de escasez, y de manera automática te vas a seguir dando estos mensajes de escasez. No que te creas que un día de milagro vas a empezar a cambiar estos mensajes de escasez a mensajes de abundancia o de prosperidad, porque tu mente ya tiene unas redes neuronales formadas para la escasez. Entonces, y nunca invertiste en ti para entender eso y para poder hacer este cambio neuronal. Entonces, vamos a decir que lograste ahorrar algún dinero, aunque la mayoría de la gente no lo hace, y lograste, no Esto sé, dicen las estadísticas de INEGI, ¿no? y lograste invertir en, no sé, un terreno, una casita, lograste hacer esto, ¿no? Que no se ven muy bien, pero lo lograste hacer. Ok. ¿Y qué haces con eso? Como tú tienes costo, escasez en tu mente, pues vas a vender este terreno, vas a vender esta casa, o los vas a perder porque no vas a pagar las mensualidades. Lo que va a pasar va a ser lo mismo, escasez. La mejor inversión que uno puede hacer es en su mente para cambiar de escasez a prosperidad. Si tú no tienes esta otra mentalidad de entender que cada día tú te das estos mensajes a ti, no vas a lograr esta prosperidad y abundancia. Y déjame decirles de que vienen con nosotros todo tipo de personas, ¿no? Son unos que vienen y dicen, yo genero bastante fácil el dinero, pero igual como lo genero, lo pierdo. Entonces hay una sube-baja, como una montaña rusa. No hay estabilidad económica y mucho menos crecimiento. Porque fíjense, ahora en la física, en la naturaleza, hay nada más dos tipos de procesos, los que crecen o los que bajan. Estancamiento quiere decir que ya empezaste a bajar. Entonces, si no crecemos, entonces automáticamente bajamos. ¿Y cómo vienen la gente aquí y cómo emprende también la gente? ¿Para qué hace una empresa? ¿Para qué hace un negocio? Pues para solventar su día, sus gastos, para tener un carro, para tener una casa. Dice uno, pues ¿qué es malo de eso? Sí es malo. Es malo sobrevivir. porque esto es sobrevivir. Y fíjense, estaba en un congreso empresarial en donde se hablaba exactamente sobre eso. ¿Por qué con tanta riqueza en México
no hay más empresas mexicanas en los mejores 500 del mundo. Y la respuesta es muy sencilla, porque la gente no se pone una intención más allá del día. Entonces, ¿cómo piensa el empresario mexicano? Porque es mexicano, es el reflejo de cómo piensa toda la sociedad, de todas las personas. Como escuché por ahí que dicen muchas personas, con lo que me alcanza para mi caguama, mis tacos y una fiesta de fin de semana, ya libré la semana y luego veremos qué pasa, no me importa. ¿Me Esa es explico? sobrevivencia. Esto es sobrevivencia. Entonces, por eso la gente puede generar dinero, pero luego igual de fácil lo pierde. Y luego de nuevo empieza. Y luego de nuevo genera dinero, igual lo pierde. ¿Por qué? Porque ellos viven al día y piensan al día. Los señales que mandan son de para que me alcanza. Porque mire, me da de todo en México. Es un país muy rico y esto es de hecho la gracia y la desgracia de México, porque observan por favor que los países más desarrollados del mundo no tienen riqueza natural, mucha. Pero ¿en qué invirtieron ellos? Pues en la educación, invirtieron en la ciencia, en la investigación, invirtieron al final de cuentas en ellos mismos antes que en objetos materiales. Entonces, toda esta, perdón, ¿lo puedo decir? A ver. Todo lo que quieras. Bueno, toda esta tontería de hacer patrimonio de la vida. Creía que vas a decir con la P, pero no. No. Ok. Sí, porque patrimonio. Ok, bien. ¿Y qué es más allá de eso? Porque esta no es riqueza. Perdón, pero no es riqueza. Hasta que no salen de estas palabras, costo, contra patrimonio, regatear, las primeras preguntas que... Regatear, me encantas. Sí, sí, Vámonos a corte. Me encantan tus dichos mexicanos, compadre. Vámonos a corte, vámonos a corte. Bueno, pues seguimos, estamos en el último tirón de este tema del lenguaje del dinero, que es muy importante que aprendamos, que es muy importante que de verdad nos pongamos las pilas y nos demos cuenta cómo es nuestra mentalidad, si de pobreza o de riqueza. De hecho, fíjate, me encanta lo que están diciendo porque una de las tareas principales del diplomado que yo doy y que somos más de casi 30 coach es ayudarlos a cambiar la mentalidad de pobreza a riqueza. Es un proceso, es un proceso porque tiene que ver hasta con los hábitos, con tus creencias, con tu seguridad. Háblenos de eso. Fíjate, nosotros en el diplomado de prosperidad con física cuántica y neurociencias tenemos un approach científico donde creamos hábitos de prosperidad comprobados científicamente. Y esos hábitos de prosperidad empiezan desde la mentalidad y llegan hasta hábitos físicos que hay que hacer para crear prosperidad. Y una de esas cosas que hay que hacer es pues no estar tanto tiempo en tu teléfono, por ejemplo, ¿no? Una cuestión muy sencilla. ¿Cuánto tiempo pierdes tú hoy en día en el teléfono en lugar de enfocar tu mente en generar este dinero si es que te falta dinero? Si es que no te falta dinero, enfócate en trabajar tus miedos, porque si no trabajas tus miedos, esos miedos te van a hacer a perder tu patrimonio, tu dinero, todo. Entonces, fíjate, lo que nosotros hacemos es hacer entender a las personas cómo vienen, activar el observador, o sea, empezar a observarse y empezar a actuar, a crear esos hábitos de prosperidad. Y fíjate, nosotros entendemos que la prosperidad de manera científica se construye entre todos. Entonces, nosotros siempre damos unas oportunidades a las personas, hablando de oportunidades que hay muchas. Y fíjate, hoy queremos dar 5 precios especiales, 5 lugares a las primeras 5 personas que nos escriben al siguiente WhatsApp: 33 11 47 98
74. Entonces escríbenos al WhatsApp 33 11 47 98 74 y les aseguramos ese regalo que tenemos para ustedes. Y bien, ¿qué tenemos que hacer? Porque una de las cosas más importantes, una es pensar, una es sentir y otro es actuar. De hecho, lo más pesado es romper esta barrera entre querer y hacer. Y eso no lo haces si no entiendes el porqué científico de todos, porque esta parte humana que tenemos nosotros, este cerebro humano que tenemos nosotros, funciona a base de lógica, funciona a base de entender el porqué, funciona a base de la razón. Entonces, si yo repito una cosa varias veces, pero no entiendo por qué lo estoy haciendo, soy muy propenso para que lo dejo. Entonces, todo empieza con una decisión, porque no puedes empezar a actuar si no decides, pero verdaderamente que decides. Entonces, la pregunta es, ¿espero que me golpee la vida o lo hago yo en mis términos cuando estoy bien? Entonces, claro que es como el mantenimiento preventivo en frente del mantenimiento correctivo. Es mucho mejor hacerlo con tiempo y cuando tengo el dinero, etcétera, que cuando me llega la crisis encima. ¿Sí? Pero la mayoría de las personas actúan nada más cuando les llega la crisis. Y esperan y esperan y esperan, no sé qué esperan, porque si esperas nunca llegas a ningún Esperan lado. milagros, de hecho. Exacto, esperan Sí. milagros. Pero fíjate, los milagros los haces tú. Y los haces entendiendo cómo funcionan tus tres cerebros, cómo actuar con esos cerebros en el día a día, en esos hábitos de prosperidad, para que tú puedas construir en cada día la prosperidad. Y como tú decías, Adriana, es cierto, todo es un proceso. No esperes esos milagros de la noche a la mañana. Y fíjate que pasan cosas, que hay personas que se ganaron la lotería. ¿Qué crees? En 3 meses ya perdieron todo el dinero y están peor anímicamente, emocionalmente. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Es un entrenamiento para optimizar la funcionalidad del cerebro. Porque así como vimos de cajón, de fábrica, pues no funciona muy bien. Y si uno no lo trabaja, entonces es como un jardín que no lo cuidas. Se hace peor y peor, peor con mala hierba, ¿sí? Entonces, les ofrecemos para los que nos escuchan ahora un precio especial. De hecho, es la mitad del precio de nuestro diplomado. Son 5 lugares. Si nos escriben, los primeros 5 que nos escriben un WhatsApp al 33 11 47 98 74. Lo repito, 33 11 47 98 74. Y con mucho gusto los atendemos y tratamos de ayudarlos, porque fíjense que esto es otro. Nosotros pues les damos todas las herramientas comprobadas científicamente, pero uno también tiene que hacer lo que le corresponde. Y aquí viene mucha mala mercadotecnia. Tú no te preocupes si yo te resuelvo la vida. Esto no existe, para que nos entendamos. Hasta que uno no se pone las pilas, es como en esta broma que decía que un mendigo le pedía siempre a Dios, pues por favor, mi Diosito, hágame ganar la lotería, y así, hoy, mañana, un año, después de un rato, pues Dios, pues como que le mandó un mensaje, bien, cabrón, pero también tú cómprate un boleto, yo te ayudo. Entonces, fíjate, este conocimiento científico que nosotros manejamos es tan importante y debería de llegar a todos los niveles, a cualquier institución, que nosotros desarrollamos una franquicia para que ustedes puedan tener su propio negocio con este conocimiento científico. No hay otra franquicia con conocimiento científico con cual tú puedes ganar
mucho dinero, o sea, quieres crear prosperidad para ti y para los demás, pues ven al diplomado, aprende cómo hacerlo y luego si te interesa te podemos vender la franquicia. Entonces escríbenos por favor al WhatsApp para el primer paso para que tú puedas crear prosperidad. 33 11 47 98 74. Lo repito, 33 11 47 98 74. Todo tiene solución. Tú puedes tener la vida como tú la quieres, pero yo no puedo hacerte esa vida. Tú te la tienes que hacer. Este es lo que tú tienes que hacer. Es como una construcción. Si no pones bien las bases, entonces pues estás limitado porque no puedes levantar mucha altura. ¿Es verdad? Entonces, las bases, ¿cuáles son? Pues tu mentalidad, tu emocionalidad, para que luego todo esto se transforma en acciones encaminadas hasta estos objetivos. Esto vas a aprender un proceso comprobado científicamente. Pues la verdad, muchísimas gracias de todo corazón. Quería darles las gracias antes de que se nos acabe el tiempo, porque entramos al noticiero y ojalá que muchas personas de verdad se comprometan a cambiar esa mentalidad, porque parte de eso es esto. Muchas gracias, Ondina. Muchas gracias, César.